Bueno, pues como decía Valentín, pues también agradecer a la Universidad de Jaén y al curso de verano poder venir aquí a exponeros cosas, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que siempre he estado investigando desde hace unos 25 años precisamente todo el entramado nazi vivo y sus vinculaciones con la ultraderecha presente. Y yo precisamente cuando he estado hablando de Gerd Honzig me estaba acordando que el juez Baltasar Garzón tuvo una gran batalla para conseguir su extradición a Austria, precisamente, siendo defendido Honzig por Pedro Pablo Peña, del que hemos hablado antes, que también a la sazón era el abogado de Otto Remmer, que fue, si recordáis, fue el jefe de seguridad de Adolf Hitler, que se refugió en Marbella, que también tenía un proceso de extradición que no se pudo cumplir porque murió antes de que eso se produjera. Pero Pablo Peña siempre está muy ligado a la vida del juez, porque incluso en el año 2000 llevó a cabo un intento de atentado contra los familiares de los presos de ETA detenidos en la Operación Lobo Negro, ¿no? Que al final terminó con la detención de toda la banda de Pedro Pablo Peña, su ingreso en prisión y el principio de la leyenda de Alianza Nacional como una de las organizaciones neonazis más peligrosas en España en activo, cuyos líderes están metidos en todos los líos habidos y por haber aquí y fuera de aquí, y que curiosamente pues no reciben ningún tipo de persecución legal, salvo en este caso pues sus seguidores, como ocurrió pues en algunas de las distintas tramas que de hecho Movimiento contra la Intolerancia se ha estado personando, desde Blood and Honor, Hammerskin, Operación Espada, infinidad de ellas que hemos estado viviendo, que ha permitido en muchos casos paralizar muchas de las actuaciones que llevan a cabo estas organizaciones. Mi papel aquí viene a representar, a contar cómo funciona precisamente el odio, cómo se organiza el odio. El odio realmente es un comportamiento, una actitud de seres humanos respecto de otros y por diversas razones culturales, la mayoría de ellos. No voy a citar aquí lo que decía Unamuno, ¿no? Que el racismo se cura viajando y el fascismo leyendo, aunque se refería al carlismo, pero bueno. Pero que es cierto, ¿no? Que muchas veces los prejuicios vienen basados en el desconocimiento y en el miedo. Y eso lleva a que incluso en momentos como este, en épocas de crisis, sea muy factible la utilización del miedo como herramienta para conseguir organizar o captar adeptos para formar organizaciones. En el tiempo que llevo dedicado, pues son muchos años, a la investigación de este caso para su publicación, en este caso la revista Interview, o bien también en los reportajes que hemos hecho, muy conocidos, en Telecinco, en una época que funcionaban las cosas, con Antonio Salas, Diario de un Skin y demás historias, pues hemos vivido experiencias muy intensas, unos dando la cara, otros en la retaguardia, en lo que está en la retaguardia, compareciendo ante los tribunales para denunciar los comportamientos de los grupos ultras, como en el caso de Hammerskin, con la presencia de Antonio Salas en ese procedimiento, y que dirigía, cuya acusación dirigía Movimiento contra la Intolerancia, pero nos encontramos con que en la actualidad las cosas han ido evolucionando a más. Volviendo al tema del año 2006, hay un principio que es precisamente lo que motiva el seguimiento del último libro, que era lo de la huella de la bota, que era seguir la pista de Ari Berheim, el último criminal de guerra nazi que se refugiaba aquí en España, o se suponía que se refugiaba aquí en España, que también afectaba a Baltasar Garzón porque terminó interrogando a los sospechosos que se decía que podían haber dado cobertura, que era un matrimonio francés afincado en Palafrugell y que al final pues no se concretó en nada. Pero otras informaciones sí apuntaban a que de alguna manera Ari Berheim tenía una cobertura ofertada por 3 criminales nazis. Uno de ellos citado por Valentín, que se llamaba precisamente era Soucek, austríaco, condenado efectivamente a muerte, pero no por sus crímenes de guerra, sino fue condenado a muerte por orquestar y dirigir una de las organizaciones más importantes, que era la de los Lobos Solitarios, precisamente la que llevó a cabo el primer asesinato después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el asesinato del alcalde de Aquisgrán, el primer alcalde democrático elegido en la Alemania de la posguerra. Este elemento pues se dedicaba a la formación de los jóvenes que se habían escondido, jóvenes nazis,
que después se incorporarían a otras causas que darían pie a libros, como por ejemplo Odessa, muy interesante, y que precisamente se dedicaba ya en su refugio en España, después de haber pasado por Sudáfrica, donde se descubre que había ejercido una actividad muy interesante, la modificación de determinados aviones comerciales alemanes, precisamente para utilizarlos en la guerra, cuando ya prácticamente la aviación alemana estaba destruida, ¿no? Este hombre se refugió en Marbella, y se refugió en Marbella gracias a otro criminal que durante años vivió aquí en España, que se llamaba Juan Germán Hoffmann. Juan Germán Hoffmann era embajador de los alemanes durante el franquismo en España, traductor, amigo personal de los líderes falangistas de este país, y que después Juan Germán Hoffmann terminó siendo el cónsul honorario, pero efectivo a todos efectos, de Alemania en Marbella. En este caso, este hombre además era el jefe de la Gestapo. Se dedicaban a llevar a cabo las batidas para localizar alemanes no afectos, para seguir manteniendo los principios nazis. Fue compensado por sus servicios que es un tema que estamos investigando y creo que vamos por el buen camino, fue compensado con tierras que fueron expropiadas a republicanos en toda la Costa del Sol, que después terminarían en manos de especuladores. De hecho, en el periodismo es muy importante tener buena memoria y afortunadamente y tener un buen archivo. Eso nos permitió descubrir que en la última operación Malaya, uno de los imputados era precisamente su hijo, Juan Hoffmann, precisamente por ser la mano derecha y jefe de testaferros del capo de la operación Malaya, que era que ahora mismo no recuerdo el nombre porque tengo tantos nombres y tal, ¿no? En fin, que estamos hablando de tipos que seguían especulando con las mismas tierras que previamente había conseguido su padre gracias a la expropiación forzosa, como se llevó a cabo en la Guerra Civil y posteriormente a la Guerra Civil Española, ¿no? Precisamente en esa famosa reunión del 2006 en Málaga había otros dos personajes importantes que se llamaban Jensen, Fredrik Jensen, el único noruego con la Cruz de Oro entregada por Hitler personalmente, y Schaffer. Schaffer era un abogado alemán de las SS, cuyo mérito o cuya dedicación especial consistía en conseguir toda clase de salvoconductos para poder atravesar toda Europa, apropiándose de las obras de arte de los judíos. Se apropió de tal cantidad que terminó enviando todas esas obras de arte a Yale y negoció y se quedó en el Museo de Obras de Arte de la Universidad de Yale, que nunca, a pesar de las reclamaciones de los propietarios legítimos de esas obras, las ha devuelto a los legítimos propietarios. O sea, se ha quedado porque dijeron que la donación había sido legal y cuyo visto bueno se había dado por el condado de no sé qué, porque en fin, que al final que las obras de los judíos robadas en París, la mayoría de ellas se quedaron allá. Estos tres personajes convivían en Marbella y estos tres personajes formaban parte de una red que participaba activamente en la elaboración de publicaciones de diversa índole. Esas publicaciones terminaban imprimiéndose en una imprenta muy conocida, una imprenta que pertenece a la editorial Nueva Europa, que es una editorial cuyo jefe máximo es un líder del MSR que se llama Juan Antonio Llopart. El mismo Juan Antonio Llopart, de la operación que fue juzgado por la publicación de libros antisemitas, por negacionismo del Holocausto, condenado en primera instancia junto a otros dirigentes históricos del neonazismo español. Bueno, del neonazismo, es que hablamos de neonazismo, pero tenemos que hablar de nazismo. Lo único que tiene de nuevo que es de ahora, pero son los mismos nazis de siempre, simplemente que evolucionados. Y que entre ellos Baufradera y otros históricos de CEDADE. Curiosamente, después de toda la batalla de aquí de nuestro amigo el fiscal, después de conseguir una primera condena, pues el Tribunal Supremo terminó absolviéndolos a todos. Esta misma editorial, que también suministra libros a la Librería Europa, es la misma que está publicando todos esos libros que aquí se persiguieron, que se consideran publicaciones antisemitas, racistas y xenófobas. Y eso quiero hacer un inciso.
No es lo mismo racismo que xenofobia. Xenofobia no es sinónimo de racismo. No significa, xenofobia no es algo más blando que racismo. Se puede utilizar racismo porque, aunque sea duro, pero muchas veces confundimos las expresiones, así que recomiendo a la gente que coja el diccionario y vea la diferencia entre xenofobia y racismo. Lo digo porque muchas veces, incluso entre mis propios colegas que técnicamente deben ejercer una labor docente a la hora de elaborar noticias o de hacer informativos, uno, perdón por la expresión, se acojona cuando ve que utilizan determinados términos para definir según qué cosas que no tienen nada que ver. Se puede ser xenófobo contra un argelino, pero no se puede ser xenófobo contra un musulmán. Es como, hoy no ha venido, es como cuando Amparo, de la Asociación Musulmana, pues recibía o era por estos grupos ahí en Valencia que abundan, pues la insultaban, mora, vete a tu país y cosas de estas. Claro, es que Amparo estaba en su país, Amparo es valenciana, auténtica valenciana y es musulmana. Es decir, lo que demuestra también que hay una gran incultura en el entorno que intenta incluso perseguir a los que no son como ellos. Sobre todo porque lo que es sorprendente es que tampoco saben quiénes son los otros. Y lo que decía Esteban antes en un principio, es decir, es que en este país todos somos moros, judíos y musulmanes, que vivimos con los cristianos, y así nos va, ¿no? Muchas veces. Volviendo al tema ese, en esa famosa reunión en la que conseguimos entrar, que fue el principio de la investigación que nos llevó a este asunto, a empezar a descubrir todo el entramado, y esos libros de Honsi, que también se publicaban en la editorial Nueva República, editorial Barbarroja y otros, que edita este personaje que ha sido absuelto y que además lo celebra, lo que pone de manifiesto que en este país es diferente, Spain es diferente, eso lo estamos viendo constantemente. Aquí se pueden celebrar el nacimiento, el bautizo, la comunión de Hitler, se puede celebrar cualquier cosa, que no pasa absolutamente nada. Se puede insultar a la gente por la calle, no pasa absolutamente nada, pero claro, estos mismos son incapaces de levantar el brazo en un acto en Alemania o en Austria porque serían detenidos inmediatamente con penas de 2 años de prisión, si eso va acompañado de algunos añadidos, ¿no? Eso nos lleva precisamente a seguir la pista de que los comportamientos de estas organizaciones, que como decía Valentín, efectivamente en este país llevan como locos, o como publicaban en el reportaje, ¿no? Desde los tiempos de Blas Piñar llevan pasando la mano por la pared, ¿no? No consiguen meter un solo diputado, y tenemos el caso extraño, la rara avis que supone Plataforma por Cataluña, ¿no? Con ese discurso del esforzanoísta, escolta de Blas Piñar, que es José Anglada, que es un personaje al que conozco y que es absolutamente intratable. Es un personaje bajo sospecha permanente, sobre todo a la hora de recaudar fondos y para qué los destina, del que ya publicamos en su momento pues sus alianzas precisamente con un sector de la ultraderecha europea, que son los liberales. Bueno, que esa es la historia, es como decía Esteban, ¿no? Es decir, si cogemos a un listado de los nombres que utilizan en estos momentos para definirse, es una demostración clara que es otra manera de camuflaje, que ya en el año 97 acordaron de alguna manera, Ernesto Milá y otros pensadores acordaron pues ya acabar con las botas Martens, el rapado, y tener una apariencia ya de pues eso, de progre intelectual y demás. Lo más inquietante de aquello, como yo se lo dije una vez a Julián Guita, fue precisamente que incluso entendieran que un perfil como el de Julián Guita sería el idóneo para representar a un líder de izquierda, cosa bastante inquietante viniendo de quien venía esa recomendación. Esta organización, este tipo de organizaciones nos lleva a que en Europa se hayan formado grupos muy extraños, con mucho dinero, con mucho capital. Es como decíamos con las alianzas que había formado, por ejemplo, Plataforma por Cataluña, gracias a su mano derecha. Su mano derecha es Enrique Rabello. Os doy nombres, os sonarán extraños, pero sería interesante que después los pudierais buscar, porque descubriríais personajes y encontraríais relaciones entre unos y otros para poder entender cómo hay comportamientos que son exactamente los mismos de hace 20 o 30 años. Los que tenemos algunos años, rondando los 50, que vivimos los tiempos difíciles, conocimos a todos estos en su momento en otras actitudes mucho más
muchas más peligrosas. Pero Pablo Peña, por ejemplo, fue detenido en relación a un asesinato en la Facultad de Derecho en Madrid, que después resultaría suelto gracias a las amistades peligrosas en las cloacas del Estado, en donde los servicios de información pues se hicieron todo lo posible pues para que el hijo de papá pues no pasara por donde tenía que pasar. Técnicamente es un hombre que está suelto y que ha cumplido su última condena y punto, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo situaciones como esta permanentemente, incluso habiendo testigos que fueron testigos y partícipes de los hechos, ¿no? Lo que está diciendo es que ha surgido una especie de ultraderecha muy extraña en Europa, multimillonaria, que ha lanzado una campaña que ya lleva durando unos 5 o 6 años, a la que se han sumado como franquicias algunas organizaciones ultraderechistas españolas. Una campaña contra el Islam, contra las mezquitas. Patrick Brickman es este multimillonario germano-sueco que había financiado todas estas campañas, incluso había financiado las campañas del FPO, de los liberales o los neonazis o la ultraderecha racista austríaca, que no es xenófoba, ellos no tienen ningún problema con el resto de europeos si son blancos, por eso es importante el matiz, y son los que están pariendo en estos momentos una alianza precisamente con Anglada para que éste consiga ya por fin entrar al menos en el Parlamento catalán, que es un objetivo. Necesitan parlamentarios. Respecto a la segunda parte de esta historia, nos encontramos y vamos a dar vueltas a cosas muy curiosas. Por ejemplo, se crea una organización que se llama Plataforma por la Libertad. Es algo así como una franquicia, Plataforma por Cataluña, en el resto del Estado. El pacto es, nos presentamos a todo el Estado menos a Cataluña para que Anglada tenga su territorio. Pero todo parece que todo esto discurre por otros derroteros. Sumidas cuentas, encontramos con que al final el ejemplo de toda Europa, el más peligroso es el que está marcándonos Hungría. Nos marca el crecimiento del Jobbik, 44 diputados en la Asamblea, ahora ya incluso con la intención de voto de convertirse en la segunda fuerza política a muy poca distancia de Fidesz, que es la versión del Partido Popular Europeo en ese país, y por delante de los socialistas, los antiguos miembros del Partido Comunista de la época soviética, ¿no? En estos momentos tienen una red criminal organizada que es la Magyar Garda, la Guardia Húngara, la Guardia Magyar, que desfila por las calles de Budapest con absoluta impunidad, incluso portando armas, y nosotros hemos estado durante varios meses por allí trabajando y siguiéndolo y participando en sus actos. El último fue el Magyar Sziget, que es el festival Magyar, que es una especie como de festival de encuentro internacional de los grupos neonazis europeos, con un marcado cariz magyar, recordando las miserias que vivió el pueblo húngaro, dicen, después del Tratado de Trianón, que ayer se hablaba en economía del Tratado de Versalles, prácticamente estamos hablando de las mismas fechas, que es la partición del antiguo imperio austrohúngaro y su liquidación prácticamente y repartición en territorios, parte para Austria, parte para lo que es Croacia actualmente, parte para la República Checa y una gran parte para Rumanía, lo que genera una serie de conflictos, y el victimismo. La utilización de la crisis y el victimismo unidas son lo que va generando este odio que va llevando a que los comportamientos que no se pueden atribuir políticos al gobierno de Fidesz, que técnicamente no deja de ser un gobierno muy conservador, pero no antisemita, al final se encuentran aplicando o no aplicando, o modificando leyes o no aplicando esas leyes para no molestar al Jobbik y asumir su papel. Es decir, algo muy parecido como ocurre en Cataluña en esos momentos con el Partido Popular y con Convergencia y Unió en muchos ayuntamientos, en donde no hace falta que gane el partido, que gane la ultraderecha. Basta con que tengan el temor de que pudieran hacerlo o que pudieran restarle fuerzas para que, antes de que eso ocurra, asumir sus postulados, defenderlos y captar la atención de ese público que pudiera estar descontento y buscarse al otro lado. Pero también corren el riesgo con esos comportamientos de decidir que el votante más cercano a esos postulados opte por la versión original y no por la copia. Y en esa fase podemos estar. Por eso inquieta mucho también ver que hay comportamientos de este tipo que no son de interés, por ejemplo, del Partido Socialista Obrero Español. Al PSOE parece ser que le importan muy poco estos temas, o le importa muy poco también, incluso en ocasiones, a Izquierda Unida en este terreno.
Parece que los que empiezan a estar preocupados, y con cierta razón, porque les afecta a ellos de lleno, es al Partido Popular, que saben que pueden perder vagones de cola precisamente con un crecimiento de la ultraderecha. Entonces, volviendo al tema de Hungría, que puede ser un poco el referente de lo que se nos avecina a todos. Estuvimos cuando el Congreso Mundial Judío y en el Festival Sziget, fueron dos fechas distintas, coincidiendo con la ilegalización precisamente de la Guardia Húngara, que aun siendo ilegal, siguen manifestándose. Nosotros estuvimos ahí dando cobertura al 4Channel, un canal del Reino Unido, precisamente para localizar los puntos necesarios y poderlos introducir en los sitios donde ellos no podían acceder. Y ese era el trabajo que nosotros solemos hacer desde la agencia y demás, ¿no? Entrar en zonas de conflicto de esa manera. Y entonces ahí, pues bueno, tenemos algunas capturas y tal. Pero lo que más llama la atención es que algo que aquí sería incomprensible, bueno, incomprensible no. Tenemos en España 2000, en Valencia, donde la España 2000 hace actos, trae a la Legión, desfila a la Legión dentro de su sede y no pasa absolutamente nada. España 2000 antes metía a sus militantes a trabajar como vigilantes jurados y ahora los está formando a todos para meterlos de policía local. Ya tienen un montón de policías locales y policías nacionales militantes de España 2000. Bueno, en Hungría, 3/4 de lo mismo. En el Festival Sziget también existe valetudo, también hay historias de negocios turbios con la prostitución, como de alguna manera también ocurre en Grecia, porque el líder Michailolakis también tiene un burdel. Y la señora de Milolakis además está en el Consejo de Derechos Humanos, sorprendentemente, de la Unión Europea. Es decir, lo que no se comprende es que estos intenten entrar en las instituciones. Lo que no se comprende es que el resto no haga nada por impedirlo. Hay un vídeo que si podemos activar, es muy corto. Es una imagen de las muchas que captamos donde se ve uniformados, armados, en un acto público del Jobbik, que supongo que será armados, mitin de Buda, sí, por ejemplo. Cada día hay un acto que organizar, cada día hay un homenaje a sufrir por el Tratado de Trianón, cada vez hay un acto para la unión de los Cárpatos, cada vez hay una historia, hay un sentimiento casi paramilitar. En el castillo de Buda, por ejemplo, es normal ver a niños muy jovencitos, también hay otros vídeos, pero los vamos a poner porque hay muchísimo, todos vestidos de negro, botas militares, que vienen de Polonia simplemente a estar junto a sus camaradas húngaros. Es decir, hay una sensación de impunidad y de paramilitarismo absoluto en ese momento, todo dirigido a una opción, que es, por ejemplo, como se comentaba antes, el objetivo es hacer listas de judíos, como si no se olvidaran que casi 400.000 judíos húngaros fueron asesinados precisamente por la Guardia Flechada, cuyos símbolos, también volviendo a España, están utilizando los estudiantes de extrema derecha en Madrid. Y bueno, y como tenemos prisa, pues corto. Venga.